Una ligera lluvia caía sobre el patio de entrenamiento de la comisaría de Fairhaven formando charcos en el hormigón agrietado. Los oficiales de la unidad K9 permanecieron en silencio mientras Rick Coleman, el entrenador jefe, realizaba otra de sus rigurosas evaluaciones. En el centro de la escena, un pequeño cachorro de pastor alemán llamado Bubble estaba acurrucado cerca de una cerca de alambre. Su cabeza estaba baja, su pata delantera vendada por un accidente de entrenamiento anterior para Coleman. Bob era solo otro fracaso, un perro que no cumplía con los estándares del programa. Este está descartado. Coleman declaró rotundamente que la lesión lo detendrá, no superará el trabajo de campo. Las palabras de los entrenadores resonaron en el patio y se encontraron con murmullos de acuerdo para la mayoría de los oficiales. Esto era rutina. Los perros que no podían seguir el ritmo simplemente fueron despedidos, pero el detective Daniel Rohr permaneció quieto, su mirada fija en el cachorro, algo en Bob no le permitía apartar la mirada. Daniel caminó lentamente hacia el pequeño perro que no se movió excepto para mover sus ojos ligeramente hacia arriba. El detective se agachó a su lado y extendió suavemente su mano. Bob dudó por un momento, sus oscuros y cautelosos ojos se clavaron en los de Daniel. Había una profunda tristeza en ellos, pero también un destello de esperanza. Después de una pausa tensa, el cachorro se inclinó hacia adelante y presionó su nariz fría en la mano del detective. Una ola de emoción golpeó a Daniel con fuerza. Había visto esa misma mirada en otras personas antes, en niños abandonados por el sistema, en familias rotas y en su propio reflejo en días más oscuros. «Me lo llevo». Daniel finalmente dijo, su voz firme mientras se giraba para mirar a Coleman. Coleman negó con la cabeza riéndose con incredulidad, «Estás cometiendo un error, este perro es un peso muerto, te va a arrastrar hacia abajo, recuerda mis palabras». Daniel no se molestó en responder, levantó a Bob en sus brazos sintiendo al cachorro temblar ligeramente antes de relajarse contra él. La lluvia comenzó a caer más fuerte ahora, goteando por la cara de Daniel mientras se alejaba del patio hacia los demás. Probablemente parecía una elección tonta e impulsiva, pero Daniel sabía que era la correcta. Bob no iba a ser desechado como una carga inútil, no si podía evitarlo. ¿Quieres saber qué les depara el futuro a Daniel y Bob? Deja un me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de este increíble viaje y comente abajo. Estoy apoyando a Bob. La lluvia había disminuido a una llovizna suave cuando Daniel entró. En su camino de entrada junto a él Bob se movió nervioso en el asiento del pasajero. Sus pequeñas orejas se animaron ante el leve sonido de las hojas susurrando y sus ojos se movieron de un lado a otro todavía nerviosos. Daniel extendió la mano y le dio al perro una palmadita tranquilizadora en la cabeza. Bob se relajó por un momento pero la tensión en su cuerpo no se desvaneció por completo. Daniel suspiró, no lo culpó, el miedo no desapareció, aparece de la noche a la mañana, no para perros, no para personas. ¿Estás bien ahora? Daniel murmuró mientras salía del auto. Llevó a Bob dentro de la casa. La luz parpadeante del porche proyectaba largas sombras en el suelo mojado. Una vez dentro colocó al cachorro suavemente sobre una manta doblada cerca del sofá. Bob olfateó la habitación con cautela, sus pasos vacilantes como si no estuviera seguro de su entorno. Se mantuvo cerca de Daniel, nunca se alejó demasiado. Daniel se sentó pesadamente en el sofá, sus ojos siguiendo cada movimiento del pequeño perro. Había algo familiar en el comportamiento de Bob, algo que le recordaba a los testigos con los que había hablado con los años, ese miedo guardado, la vacilación para confiar en alguien. Lo había visto demasiadas veces antes de que el repentino timbre de su teléfono rompiera el silencio sacándolo de sus pensamientos. Frunció el ceño y lo agarró de la mesa de café. Lisa Morgan, su compañera, rara vez lo llamaba fuera del horario laboral a menos que fuera serio, respondió preparándose. Roer, dijo Daniel. Se trata del caso Keller. La voz de Lisa llegó tensa y urgente. Daniel sintió un resfriado, no apretarse el estómago. El caso Keller lo había perseguido durante años. Una joven desaparecida sin rastro, sin pistas, sin respuestas. Era uno de los pocos casos que realmente se le había metido bajo la piel. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. Un testigo se presentó. Dicen que vieron algo la noche en que desapareció el jefe. Nos quiere mañana a primera hora, explicó Lisa. Daniel se reclinó exhalando lentamente. Después de 5 años de silencio era difícil creer que una nueva pista pudiera aparecer de repente. Aún no podía ignorarla. Estaré allí, respondió. Después de terminar la llamada Daniel se quedó sentado en silencio por un largo momento. Los recuerdos del caso resurgieron días
pasados buscando en bosques, noches estudiando informes sin salida, y él, la culpa que nunca lo había abandonado por completo, miró a Bob, que se había acurrucado cerca del sofá, con los ojos medio cerrados pero aún observando a Daniel con silenciosa atención. Ambos tenemos cosas que no podemos dejar ir, susurró Daniel en voz baja. Las orejas de Bob se crisparon, pero no se movió afuera. La lluvia comenzó a arreciar de nuevo. Golpeando suavemente las ventanas, Daniel sabía que mañana traería más que solo información nueva, lo arrastraría de regreso al pasado del que había intentado escapar durante tanto tiempo. La mañana llegó como un peso en el pecho de Daniel. El sueño había sido esquivo, plagado de destellos del caso Keller, bosques empapados en lluvia, interminables carteles desaparecidos y rostros que nunca se cerraron. Ahora estaba de pie en su cocina acunando una taza de café que se había enfriado hacía mucho afuera, una densa niebla se cernía sobre la calle, desdibujando el contorno del vecindario. A sus pies, Bob yacía en silencio, sus ojos siguiendo cada remordimiento de Daniel. El perro no se había alejado de él en toda la noche, como si supiera que algo oscuro se cernía sobre ambos. Hora de irse, murmuró Daniel terminando el café de un solo trago, agarró las llaves de su chaqueta. Y una correa. Las orejas de Bob se movieron nerviosamente cuando Daniel se la colocó, pero no se resistió. Es solo un viaje rápido, ¿de acuerdo? Daniel susurró arrodillándose para frotarse la cabeza. Bob parpadeó relajándose un poco antes de seguirlo afuera. El aire de la mañana era cortante y húmedo. Daniel se estremeció mientras ayudaba a Bob a sentarse en el asiento del pasajero y se ponía detrás del volante. El zumbido del motor rompió el inquietante silencio mientras conducían hacia la comisaría. Lisa ya estaba esperando afuera de la estación cuando Daniel entró en el estacionamiento. Se apoyó contra uno de los pilares de concreto. Cerca de la entrada, sus brazos cruzados, una mirada sombría ensombreciendo su rostro. Daniel estacionó el auto y salió. Su mirada se encontró con la de ella. Bob asomó la cabeza por la ventana, observando con curiosidad. «Llegaste temprano», saludó Lisa, poniéndose a caminar a su lado mientras caminaban hacia la puerta. «No dormí mucho», Daniel respondió, su voz era baja, áspera por el agotamiento. «Cuéntame sobre este testigo». Lisa miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera al alcance del oído antes de continuar. «Un tipo se presentó anoche tarde, afirma haber visto a alguien discutiendo cerca de la propiedad de Keller la noche en que Emily desapareció». Su tono era cortante como si ella no estaba completamente convencida. «Dijo que antes tenía demasiado miedo de hablar, que no quería problemas y que ahora había cambiado de opinión», preguntó Daniel con escepticismo. Sabía cómo el miedo podía paralizar a la gente en silencio, pero también sabía lo poco fiables que podían ser las historias cargadas de culpa. «Aparentemente sí, el jefe cree que vale la pena perseguirlo», dijo Lisa encogiéndose de hombros. «Supongo que el tipo no pudo soportarlo más». Daniel frunció el ceño procesando la información. Los testigos impulsados por la culpa a menudo exageraban o recordaban mal los detalles, aún después de años sin pistas. Incluso el hilo más pequeño era mejor que nada. Tenían que actuar rápido antes de que el coraje del hombre se evaporara. «¿Dónde está ahora?», preguntó Daniel con voz firme pero aguda. «Interrogatorio, sala 2, respondió Lisa. «¿Quieres manejarlo solo?». Daniel negó con la cabeza. «No, vienes conmigo, escuchemos lo que tiene que decir». Mientras entraban, la estación vibraba con el caos matutino habitual. Los oficiales discutían casos, los teléfonos sonaban sin cesar, pero para Daniel el ruido se desvaneció en un zumbido sordo de fondo. Su enfoque era singular. Este caso se le había escapado de las manos una vez antes y no dejaría que volviera a suceder. Afuera Bob permaneció alerta en el auto, sus ojos vigilantes siguiendo a Daniel a través del vidrio. De alguna manera Daniel encontró consuelo en la idea de que el perro estaba allí, ambos confrontando un pasado que ninguno había pedido. El pasillo que conducía a las salas de interrogatorio estaba tranquilo, tenuemente iluminado bajo luces fluorescentes parpadeantes. Daniel caminó junto a Lisa, su mente cargada de dudas. Los testigos que se presentaron después de años de silencio a menudo eran poco confiables. El miedo, la memoria distorsionada y la culpa podían crear verdades. Aún era su primera pista real en un caso que lo había perseguido durante años y no podían darse el lujo de ignorarlo. Él sabía que era mejor no esperar un cierre, pero tal vez, solo tal vez, este hombre tenía algo útil que ofrecer. Lisa empujó la puerta de la sala de interrogatorio demasiado abierta y Daniel entró. La habitación estaba estéril y fría, con paredes desnudas y una sola mesa de metal en el centro. Sentado en
La mesa estaba un hombre de unos 50 años, su cabello gris estaba despeinado y sus ojos se movían nerviosamente entre Daniel y Lisa, sus manos jugueteaban con una gorra de béisbol gastada retorciendo la tela en un ritmo. Inquieto, Daniel se sentó frente a él manteniendo su expresión neutral y su tono firme. Señor Jacobs, Daniel dijo, viniste a nosotros anoche con información sobre el caso Keller. Apreciamos que hayas dado un paso al frente, pero necesito que nos cuentes todo lo que recuerdas de esa noche. Jacobs dudó, bajó la mirada hacia la mesa mientras tragaba saliva. No iba a decir nada, murmuró después de una larga pausa. No en ese entonces, no ahora, pero ya no puedo guardármelo para mí, eso me ha estado destrozando. Respiró temblorosamente esa noche. Estaba caminando cerca de la propiedad de Keller. Había estado visitando a mi hermano y no quería usar la carretera principal. Estaba cortando por el sendero trasero cuando escuché voces. Daniel se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué tipo de voces discutían? Jacobs respondió con voz tensa. No pude distinguir las palabras, pero una de ellas sonaba como una niña. Sus manos se apretaron en la gorra. No quería involucrarme, así que mantuve la cabeza baja, pero mientras me alejaba, escuché pasos en la grava detrás de mí. Me siguieron durante unos segundos y luego se detuvieron. Lisa se cruzó de brazos, su mirada se entrecerró. ¿Viste a alguien? Una cara, un auto, cualquier cosa. Jacobs negó con la cabeza, su expresión se llenó de lamento. No miré. Tenía miedo y cuando Emily desapareció al día siguiente sabía que debería haber dicho algo, pero no lo hice. Me dije a mí mismo que no habría hecho ninguna diferencia. Ahora no puedo dejar de pensar en ello y si hubiera podido ayudar. El silencio se cernió en la habitación mientras Daniel procesaba la historia. No era mucho, pero el miedo en la voz de Jacobs parecía real. La línea de tiempo coincidía e incluso los detalles vagos eran mejores que nada. Aún así, Daniel sabía que tendrían que andar con cuidado las personas impulsadas por la culpa, a menudo sobrecompensadas en sus declaraciones. Tomaremos su declaración completa. Daniel finalmente dijo, su voz, incluso si algo más viene a la mente. Llámanos. Entendido. Jacobs asintió. Rápidamente el alivio se apoderó de su rostro cuando Lisa y Daniel salieron de la habitación. Ella lo miró de reojo. Creo que está ocultando algo. Ella preguntó. Podría ser, respondió Daniel frotándose la nuca, pero su miedo parece genuino. Necesitamos revisar el área cerca de la propiedad de Keller. Nuevamente mientras caminaban por la estación los ojos de Daniel se desviaron hacia la ventana afuera. La niebla se estaba levantando revelando su auto estacionado cerca de la entrada. Adentro Bob estaba sentado alerta, sus ojos siguiendo a Daniel a través del vidrio. Algo sobre la presencia del perro se sentía como un punto de apoyo, un silencioso recordatorio de que ambos llevaban cicatrices del pasado. Ahora era el momento de enfrentarlo. Daniel y Lisa condujeron hasta la antigua propiedad de Keller casi en silencio. El camino que conducía allí era largo y desolado, bordeado de árboles esqueléticos que se alzaban en la brumosa luz de la mañana. Daniel mantuvo las manos firmes en el volante, su mente corría con los detalles que Jacobs le había proporcionado. Un vago recuerdo de voces y pasos. No era mucho para seguir, pero no podían permitirse ignorar ni la pista más pequeña. Todavía creo que Jacobs está lleno de eso. Lisa preguntó rompiendo el silencio. Daniel negó con la cabeza ligeramente. No, pero definitivamente está ocultando algo. O no vio tanto como dice o tiene miedo de decirnos el resto. Ya lo hemos visto antes. El miedo nubla el juicio, especialmente cuando la culpa se apodera de Lisa. Tarareó en señal de acuerdo. Sus ojos escanearon los campos vacíos que pasaban. ¿Sabes si está diciendo la verdad? Quienquiera que estuviera allí esa noche también podría haberlo estado observando. Te hace preguntarte si alguien quería que se quedara callado. Las palabras permanecieron incómodamente en el aire. Daniel había pensado lo mismo, pero no lo había dicho en voz alta. El miedo no solo venía de adentro, a menudo se reforzaba. Quienquiera que hubiera estado cerca de la propiedad de Keller esa noche todavía podría estar cerca. Podrían haber estado viendo a Jacobs todos estos años. Daniel agarró el volante que se tensó ante él. Pensamiento. Finalmente llegaron al camino cubierto de maleza que conducía a los senderos cerca de la tierra de Keller. El área no había cambiado mucho desde la última vez que Daniel había estado allí. Malezas y ramas enredadas se extendían por el sendero de tierra,
pero los restos esqueléticos de la vieja cerca de madera que bordeaba la propiedad aún eran visibles. Aparcó el coche y los dos salieron al aire fresco de la mañana. Bob ladró suavemente desde el asiento trasero sus orejas. «Alerta, ¿te quedas o vienes?». Daniel le murmuró al perro abriendo la puerta. Bob saltó ansiosamente olfateando el aire con aguda curiosidad. La presencia del perro puso a Daniel extrañamente a gusto. Le hizo un gesto a Lisa para que lo siguiera mientras comenzaban a bajar por el sendero. «Este lugar me da escalofríos», Lisa admitió patear una piedra del camino. «No puedo creer que ya hayan pasado 5 años. Ya se siente como ayer. Estábamos aquí afuera buscando alguna señal de ella». Daniel asintió en silencio. Recordaba cada detalle de esas búsquedas peinando el bosque bajo la lluvia fría, los rostros desesperados de la familia Keller cuando no encontraron nada. La misma frustración burbujeaba bajo la superficie ahora, pero esta vez había una oportunidad de hacerlo mejor. Bob caminó unos metros más adelante olfateando el suelo. De repente se detuvo y gruñó bajo en su garganta. Daniel congeló su mano instintivamente yendo a su arma. «¿Qué es?». Lisa preguntó con voz aguda. Daniel se acercó lentamente observando cómo Bob se paraba rígido cerca de una sección de la cerca rota. La nariz del perro se crispó furiosamente, su cuerpo tenso. Daniel se arrodilló a su lado e inspeccionó el suelo. Había débiles impresiones en la tierra, recientes huellas parcialmente ocultas por hojas y barro. «Huellas». Daniel murmuró. «Alguien ha estado aquí». Lisa se agachó junto a él, su rostro se oscureció. «Esas no parecen tener más de un día. Quienquiera que fuera podría haber regresado para revisar el área». Daniel se quedó de pie con la mandíbula apretada. El sendero se estaba calentando más de lo que esperaba. Si Jacobs no fuera el único atormentado por eso la noche, entonces el tiempo se acababa para encontrar a quienquiera que hubiera estado aquí. Le dio a Bob una breve palmadita en la cabeza. Su mente se agudizó con resolución. «Letún, sigue adelante», dijo en voz baja. «Puede que no estemos solos aquí». «¿Crees que Daniel y Lisa están caminando hacia el peligro o fue todo una coincidencia?». Comparte tus pensamientos en los comentarios y si encontraste alguna pista en esta escena haznos saber qué crees que está pasando. Daniel y Lisa se movieron con cuidado a lo largo del sendero cubierto de maleza, sus pasos amortiguados por el suelo húmedo. La niebla temprana todavía se aferraba a los árboles envolviendo el área en una quietud pesada. Bob olfateó delante de ellos, su nariz cerca de la tierra mientras seguía el ascenso que había llamado su atención. Daniel mantuvo sus ojos en el camino, de vez en cuando mirando las huellas que habían encontrado antes. Quienquiera que hubiera estado aquí recientemente todavía podría estar cerca. Lisa se ajustó la chaqueta, su voz baja pero tensa. «Esas huellas parecían frescas. Si alguien regresa aquí después de todo este tiempo, hay una razón por la que crees que está conectado con el testigo». Daniel asintió. «Podría ser Jacob». Dijo que sintió que alguien lo estaba siguiendo esa noche. Tal vez quienquiera que haya sido ha estado vigilando en el área desde que miró hacia los árboles. Algunas personas no pueden dejar atrás el pasado, especialmente si están tratando de ocultar algo. Bob se detuvo de repente y dejó escapar un suave gruñido. Sus orejas se aplanaron ligeramente. Daniel se tensó de inmediato y puso una mano en su funda. El perro olfateó el aire girando hacia un denso grupo de árboles a su izquierda. Daniel y Lisa intercambiaron una mirada antes de salir del sendero principal. La maleza era ramas gruesas crujiendo bajo sus botas mientras se movían a través de ella. Bob abrió el camino, sus movimientos más cautelosos ahora. Después de varios momentos tensos llegaron a un claro. Esparcidos en el suelo había latas de cerveza, una lona arrugada y colillas de cigarrillos, señales de que alguien había estado acampando aquí recientemente. Lisa se agachó cerca de la lona inspeccionando el área. «Parece que alguien ha estado en cuclillas aquí», dijo, su tono pensativo. «Tal vez han estado observando este lugar por un tiempo». Daniel se agachó junto a ella. Su mirada se endureció mientras escaneaba el campamento. «O tal vez se están escondiendo de algo», murmuró. Recogió una de las colillas de cigarrillos y notó lo seco que estaba a pesar de la lluvia reciente. «Esto no se dejó aquí hace mucho tiempo, probablemente estuvieron aquí anoche». Lisa se puso de pie y cruzó los brazos, sus ojos se entrecerraron mientras pensaba. «Si eso es cierto, podríamos haberlos asustado cuando Jacob se presentó. Quienquiera que sea conoce el área mejor que». Bob olfateó alrededor del perímetro del claro, volviendo a Daniel. El perro gimió silenciosamente y luego empujó la pierna de Daniel. Era como si sintiera algo más profundo en el aire, algo invisible pero persistente. Daniel le dio una palmadita tranquilizadora y se puso de pie. «Necesitamos procesar el sitio», dijo Daniel con voz firme. «Traigan a los forenses aquí. Si han estado acampando aquí, han dejado algo atrás». Lisa asintió, sacó su teléfono para llamar mientras hablaba con el despacho. Daniel echó un último vistazo alrededor del claro. El peso de los últimos 5 años lo presionó fuertemente de nuevo.
este rastro se había enfriado durante tanto tiempo, pero ahora era como si el caso estuviera respirando nueva vida en sí mismo. Alguien había estado aquí observando, esperando y lo habían pasado por alto antes. No. Lo volvería a pasar por alto. Bob meneó la cola ligeramente, de pie cerca del lado de Daniel. La presencia del perro lo castigó recordándole que ambos sufrieron una sobredosis, lo que significaba llevar viejas cicatrices. Con una respiración profunda Daniel se volvió hacia Lisa. No nos iremos hasta que descubramos quién ha estado aquí, dijo su voz firme con determinación. La niebla alrededor de los árboles pareció disiparse, pero Daniel sabía que las verdaderas sombras aún acechaban en algún lugar más profundo del bosque. El bosque a su alrededor pareció apretarse mientras Daniel y Lisa continuaban por el sendero. La niebla se había levantado, pero los árboles presionaron cerca, sus ramas desnudas se extendían sobre sus cabezas como garras quebradizas. Bob abrió el camino, nariz baja al suelo, olfateando con intensidad. Daniel lo siguió en silencio, sus ojos escaneando cualquier otra señal de movimiento. Sabía que se estaban acercando a algo o alguien, pero quienquiera que fuera había dejado solo rastros débiles. ¿Crees que este lugar apareció alguna vez durante la búsqueda original? Lisa preguntó, su voz apenas por encima de un susurro mientras se adentraban en el bosque. No, Daniel respondió, nos quedamos cerca de los senderos principales. En ese entonces no había razón para venir tan lejos. Hizo una pausa y señaló un claro en la maleza. Pero alguien ha estado aquí recientemente, los senderos demasiado recientes. Bob se detuvo de repente cerca de un árbol, el cuerpo se puso rígido, dejó escapar un gruñido suave pero tenso. Las orejas se aplanaron ligeramente. La mirada de Daniel siguió la línea de visión del perro y vislumbró una pequeña abertura entre los árboles. Parecía antinatural. Las ramas se inclinaron hacia un lado y Disturbed Earth en su cara base. Lisa dio un paso adelante entrecerrando los ojos. Parece que alguien cortó por aquí. Daniel no añadió que estaba de acuerdo y se acercó con cautela a la abertura. El aire se sentía más frío, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Más allá del claro entre los árboles había un claro poco profundo, lleno de escombros viejos, una lona arrugada, latas vacías y una pila de ramas dispuestas en una extraña barrera improvisada. No era mucho, pero era suficiente para mostrar que alguien había estado acampando aquí. Camp, Lisa murmuró agachándose cerca de la lona, probablemente la usaba como mirador. Creo que está relacionada con el príncipe, tal vez, dijo Daniel, caminando con cuidado para inspeccionar el sitio. Pasó una mano sobre una de las latas, estaba seco a pesar de la lluvia reciente. Quienquiera que estuviera aquí no se había ido por mucho tiempo. Se puso de pie y miró hacia Bob, que estaba dando vueltas alrededor del borde del campamento con tranquila intensidad. El perro parecía agitado, su postura rígida. Los instintos de Daniel se agudizaron. Había visto este comportamiento antes. Bob no solo tenía curiosidad, estaba sintiendo algo cerca. Daniel se agachó a su lado pasándose una mano por la espalda. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué estás recogiendo? El perro no respondió, pero mantuvo su atención en el árbol. Lisa se unió a ellos, su expresión se tensó al notar la misma inquietud. Creo que nos están mirando, preguntó en voz baja. Es posible, Dan murmuró, puede que nos hayan visto con Jacob. Si decidieron irse, si están aquí estarán desesperados por no ser atrapados. Bob gruñó suavemente de nuevo y Daniel se puso de pie, escaneó el bosque cuidadosamente captando un destello de movimiento en la distancia. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para enviarle un escalofrío por la columna. Alguien estaba ahí afuera, podía sentirlo. Tenemos que llamar a esto, dijo Lisa ya sacando su teléfono. De acuerdo, Daniel respondió en voz baja, pero no nos vamos del área hasta que lleguen los forenses. Si están cerca, quiero ojos en cada centímetro de este lugar. Lisa asintió e hizo la llamada mientras Daniel continuaba escaneando el claro. El bosque estaba quieto salvo por el susurro ocasional de las hojas en el viento, pero sabía que la quietud era engañosa. Alguien había vivido aquí escondido a plena vista durante años y ahora estaban en la carrera. Bob permaneció alerta junto a Daniel, su mirada inquebrantable. La tensión en el aire era palpable como la calma antes de una tormenta. La mandíbula de Daniel apretado mientras consideraba su próximo movimiento. Quienquiera que hubiera estado en estos bosques no podría esconderse por mucho más tiempo, no con el sendero calentándose a cada minuto. Daniel estaba parado al borde del claro escaneando la línea de árboles. Podía jurar que había visto movimiento. Era sutil, solo una sombra deslizándose entre los árboles, pero suficiente para mantenerlo nervioso. Bob dejó escapar un gruñido bajo su postura tensa, confirmando los instintos de Daniel. Quienquiera que hubiera estado aquí afuera podría estar todavía cerca observando. Lisa terminó su llamada al despachador y se unió a él. El forense está en camino, estarán aquí en unos 20 minutos. Ya se están moviendo, murmuró Daniel, pero el pánico deja un
Rastro cometerán errores. Bob los guió por un sendero estrecho, su nariz al suelo, los árboles presionados bloqueando la luz y proyectando largas sombras cambiantes. La quietud del bosque agudizó los sentidos de Daniel. Cada crujido de ramas aumentó su conciencia. Miró a Lisa. Creo que han estado aquí afuera todo este tiempo vigilando la propiedad. ¿Podría ser? Lisa respondió. Tal vez la aparición de Jacob los asustó. Bob dejó de ladrar de repente, una vez antes de congelarse cerca de un grupo de árboles. Daniel siguió su mirada hacia una pequeña estructura, un viejo cobertizo podrido oculto por la maleza. ¿Checamos esto durante la búsqueda original?, Lisa preguntó. No, dijo Daniel iluminando con su linterna. El cobertizo no estaba en los registros de la propiedad. Se acercaron con cautela. La puerta colgaba de bisagras oxidadas crujiendo. Cuando Daniel la empujó para abrirla, adentro encontraron señales de un campamento improvisado, herramientas rotas, un viejo saco de dormir y latas vacías. Daniel se arrodilló junto a una bolsa de lona rota, abriéndola para revelar una linterna, un mapa y una botella. Mira esto, murmuró desplegando el mapa. Los senderos estaban marcados alrededor de la propiedad que ayer algunos conducían a lugares que no habían buscado antes. Han estado rastreando el área, dijo Lisa. Quienquiera que sea, se han estado preparando para algo. Bob ladró de nuevo, alertándolos del movimiento en el borde del claro. Daniel tensó su pulso acelerándose. El bosque se sintió vivo, con ojos invisibles. Ya no estaban solo persiguiendo sombras, alguien estaba ahí afuera y Daniel no tenía intención de dejarlos desaparecer de nuevo. El bosque se sentía más pesado con cada paso. Daniel y Lisa tomó el camino estrecho serpenteando a través de densos grupos de árboles. Bob siguió avanzando con las orejas crispadas y la nariz pegada al suelo. El sendero se había vuelto más caótico, huellas superpuestas, ramas rotas, como si alguien hubiera huido a toda prisa. Quienquiera que se hubiera estado escondiendo aquí estaba corriendo, pero Daniel sabía que el miedo no los mantendría lejos por mucho tiempo. Parece que entraron en pánico, dijo Lisa apartando una rama mientras seguían el rastro. ¿Crees que han regresado a algún lugar tal vez?, respondió Daniel, pero correr en estos bosques no es aleatorio, conocen el área demasiado bien, es como si tuvieran rutas de respaldo planeadas. Escaneó los árboles circundantes, cada músculo de su cuerpo tenso. Algo se sentía extraño, como si estuvieran siendo conducidos a un terreno desconocido. El bosque estaba demasiado silencioso ahora, solo el suave crujido de sus pasos y el olfateo de Bob rompieron el silencio. Minutos después encontraron otra señal de presencia humana, una barricada improvisada de ramas y alambre viejo tendido entre dos árboles, escondido bajo una gruesa capa de musgo. Bob se detuvo frente a él, olfateando y arañando el suelo. Daniel se agachó y encontró otra trampa oxidada parcialmente camuflada bajo las hojas. No estaba colocada, pero claramente estaba destinada a ser un elemento disuasorio. Trampas y barreras, Daniel pronunció. Quienesquiera que sean están protegiendo esta área como si fuera tierra sagrada. Lisa se cruzó de brazos. O tal vez están manteniendo a la gente afuera porque tienen algo que ocultar. Si esto ha estado aquí desde que Emily Callor desapareció, podría explicar por qué nadie encontró nada. Bob ladró con fuerza, otra vez cortando a través de la quietud. Daniel se giró para ver al perro Dart hacia adelante hacia un grupo de rocas allí justo más allá de la cresta. Daniel vio un destello de movimiento, sacó su arma haciendo un gesto a Lisa para que cubriera su flanco izquierdo. Se movieron rápida y silenciosamente, manteniéndose agachados mientras se acercaban. Lisa le hizo una señal para que se detuviera. Allí susurró señalando hacia adelante. A través de un hueco en los árboles vieron una figura, alguien agachado mirando nerviosamente por encima del hombro. La persona estaba envuelta en un abrigo oscuro y andrajoso, su rostro parcialmente oscurecido por una capucha. Se movieron lentamente, casi cojeando, como si estuvieran heridos o exhaustos. ¿Ves esa cojera?, Daniel susurró. No están llegando lejos. Lisa asintió. Vamos. Los dos detectives se separaron, moviéndose con cuidado a través de los árboles para cortar la ruta de escape de la persona. Bob permaneció al lado de Daniel, sus gruñidos bajos y constantes se acercaron a la figura por ambos lados. Daniel emergió primero con su arma desenvainada. Se congelaron. Daniel ordenó, su voz cortó el silencio. La persona se estremeció tropezando hacia atrás, pero no corrieron, en cambio, se levantaron con las manos temblorosas en señal de rendición. Lisa apareció por el lado opuesto cerrando cualquier posibilidad de escape. Gire lentamente. Lisa ordenó, la figura obedeció, bajando su capucha. Debajo había un hombre demacrado y pálido, sus ojos muy abiertos por el terror se sacudieron y la mugre cubrió su rostro y sus manos. Abrió la boca para hablar, pero solo logró un susurro de caballo. Por favor, el hombre dijo con voz áspera. No quise decir nada de esto, no se suponía que pasara. Los ojos de Daniel se entrecerraron.
¿Quién eres tú y qué estás haciendo aquí? El hombre dudó, mirando entre los dos detectives y Bob, que continuó gruñendo suavemente, finalmente habló, su voz temblaba. Lo vi, estuve aquí la noche en que la chica desapareció. Me he estado escondiendo desde entonces. Daniel intercambió una mirada tensa con Lisa. Finalmente estaban cara a cara con alguien que podría tener la verdad sobre lo que había sucedido hace 5 años, pero el miedo en los ojos del hombre le dijo a Daniel que lo que sea que él supiera era mucho peor que cualquier cosa que hubieran imaginado. Daniel y Lisa mantuvieron sus armas bajas pero listas. El hombre temblaba moviéndose nerviosamente sobre sus pies. Sus ojos se movían alrededor como si esperara que alguien o algo apareciera del bosque. Bob permaneció tenso, su cuerpo bajo y su mirada fija en el extraño. Daniel dio un paso adelante lentamente, su voz tranquila pero firme. Comenzar desde el principio. Daniel dijo que viste la noche que Emily Callor desapareció. El hombre se pasó una mano temblorosa por la cara, su respiración era entrecortada. Estaba acampando aquí, comenzó. No se suponía que estuviera en la propiedad, pero no pensé que a nadie le importara. Esa noche escuché voces. Cerca del sendero una chica estaba discutiendo con un hombre no podía verlos claramente pero se calentó, luego tragó saliva con dificultad, luego la escuché gritar. La mandíbula de Daniel se apretó. ¿Pudiste verle bien? El hombre negó con la cabeza frenéticamente. No, entró en pánico, no quería que me vieran, me quedé escondido pero lo oí arrastrando algo aquí, creo que corrí, pensé que si me quedaba callado estaría a salvo, pero después de unos días, empecé a oír cosas, pasos, susurros, como si alguien supiera que estaba aquí y no quisiera que hablara. Lisa intercambió una mirada con Daniel. ¿Crees que alguien te ha estado acosando todos estos años? Preguntó el hombre. Sintió violentamente. Si dejan trampas, vigila desde los árboles. He movido el campamento docenas de veces pero siempre me encuentran. Hizo un gesto hacia el sendero detrás de él. Todavía están ahí afuera, esperando. Los instintos de Daniel se encendieron. No era solo el miedo lo que impulsaba a este hombre, era la supervivencia. Alguien había estado protegiendo el secreto de la desaparición de Emily, haciendo todo lo posible para mantener a los testigos en silencio. Sabía que no tenían mucho tiempo. Quienquiera que estuviera mirando se daría cuenta pronto de que su escondite estaba comprometido. Tenemos que sacarte de aquí, dijo Daniel con firmeza. Se giró hacia Lisa. Pide refuerzos de nuevo, no estamos solos aquí. Lisa asintió y habló por su radio transmitiendo su posición y solicitando asistencia inmediata. El hombre miró nerviosamente entre los árboles. No entiendes, susurró. Ellos no te quiero aquí, vendrán por todos nosotros, déjalos intentarlo, respondió Daniel con frialdad. Hemos terminado de correr. La tensión se espesó mientras el bosque permanecía extrañamente silencioso. Daniel mantuvo a Bob cerca mientras comenzaban a escoltar al hombre hacia el claro. Cada sonido, cada crujido de hojas y susurro de Branch se sentía amplificado, como si el bosque mismo estuviera observando. Bob se detuvo ocasionalmente, sus orejas se crisparon antes de seguir adelante nuevamente. Finalmente llegaron al lugar donde los forenses habían comenzado a establecer un perímetro. Los oficiales emergieron de los árboles armados y alertas. El hombre se desplomó aliviado al verlos, pero Daniel permaneció nervioso. Sabía que quienquiera que hubiera estado aquí afuera no se rendiría fácilmente. Lisa se acercó caminando a su lado. Creo que vendrán por nosotros ahora. Llevan años escondidos. En el segundo que Jacobs habló entraron en pánico. La gente desesperada comete errores, dijo Daniel, y cuando lo hagan estaremos listos. Bob ladró una vez rompiendo el silencio. Daniel miró al perro. Luego de regreso al bosque, en algún lugar más allá de los árboles, la persona responsable de la desaparición de Emily todavía estaba allí afuera, pero por primera vez en años la verdad estaba al alcance. Daniel no iba a detenerse hasta que lo encontré.